Ya de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al doctor Napoleón Cabrera. Él es vocero de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano de Ecuador, FENACOTRALI. Doctor Cabrera, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, predispuestos a comparecer ante la opinión pública para darles a conocer las decisiones que en nuestro sector de la transportación ecuatoriana ha decidido emprender en el transcurso de estos días en pos de la atención del gobierno nacional ante los justos requerimientos que lo hemos venido formulando por más de un año y medio. Doctor, ¿cuáles son entonces esos requerimientos? ¿Cuáles son esas demandas que hacen ustedes al gobierno nacional en estos momentos? Y como usted dice, lo vienen haciendo desde hace ya más de un año. Bueno, es de conocimiento público que hace un año y medio la transportación ecuatoriana de manera seria, de manera responsable, le apostamos al diálogo con el gobierno nacional. Confiamos en la palabra del presidente de la República, que ante el incremento del precio de los combustibles, él habló de medidas compensatorias en favor del transportista ecuatoriano. No obstante, ha transcurrido un año y medio, que debo decirle, estimada María del Carmen, la dirigencia nacional del transporte hemos pagado una factura demasiadamente alta, porque nuestros representados han considerado en un primer momento de que quizás nosotros como dirigencia nos hemos prestado para un juego con el gobierno, o a lo mejor hipotecamos el justo reclamo de los transportistas en favor del gobierno nacional. En verdad eso no aconteció. Nosotros pensamos que la reactivación económica del Ecuador dependía mucho de la decisión del sector de la transportación, y en efecto a ello le apostamos, a ese diálogo directo. Hasta el día de hoy casi ninguna de las propuestas de compensaciones que en su momento lo hizo el gobierno se han cumplido. Por eso es que hace 10 días exactamente, en una reunión que mantuvimos en Carondelet con el presidente de la República y varios ministros de Estado, les hemos dado a conocer que el tiempo del diálogo con el gobierno se agotó, que esperamos que el gobierno simplemente cumpla con aquellos acuerdos, o caso contrario, cada una de las modalidades de transporte tendrá la plena libertad de tomar las decisiones que mejor convenga en salvaguarda de sus intereses. ¿Cuáles son esos acuerdos específicamente, doctor Cabrera? ¿Cuáles son esos ofrecimientos que hizo el gobierno en su momento con el sector del transporte y que ustedes reclaman en este momento su incumplimiento? Nosotros en primera instancia hablamos sobre el tema de focalización. El gobierno ofreció a su vez medidas compensatorias, como es metodologías y pisos tarifarios para todas las modalidades de transporte. Se habló de crear una línea de crédito en favor de la transportación ecuatoriana para la reactivación, línea de créditos de la banca oficial del gobierno, no condonación de deudas. Se habló de una remoción de algunas autoridades que en su momento no estaban cumpliendo políticas públicas que favorezcan al transportista ecuatoriano. Se habló también de una exoneración de un parque automotor y de un cupo de importación de llantas. Ninguna de ellas se ha cumplido hasta el día de hoy, a más de que las metodologías tarifarias que en determinado momento el ministro de Transporte, Darío Herrera, hizo entrega, esa se quedó en letra muerta, porque al final del camino los GATS municipales, que son entes netamente políticos o politiqueros a veces, no han acatado esta resolución que viene del organismo rector de tránsito y transporte. Sumado a ello, la crisis que hoy vive el país frente al deplorable estado de la vialidad a nivel nacional, le hemos dicho al presidente que era necesario o que es necesario declarar la emergencia vial de todas las carreteras nacionales, porque internamente el Ecuador se encuentra aislado y la respuesta más fácil
del titular del Ministerio de Transporte es que el país está incomunicado como consecuencia del invierno. Creemos que eso no es así, lo dijimos al presidente, no existe una política de emergencia, no existen planes de mantenimiento vial, y la crisis que vive la vialidad en el territorio ecuatoriano es una crisis muy grave, nunca antes vista en la historia del país. Es por este motivo que ustedes justamente, entre otras cosas y entre las demandas que hacen de los incumplimientos en estos diálogos que han mantenido con el gobierno y que lo hemos revisado un poco punto por punto, también están ahora pidiendo la renuncia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. ¿Ustedes consideran que esta sería la solución para todos los problemas que tienen al momento? Sí, bueno, nosotros creemos y estamos totalmente convencidos de que el actual ministro de Transporte, Darío Herrera, desde que llegó al ministerio hasta la presente fecha, no ha generado una sola política pública que permita atender los requerimientos no solo de la transportación ecuatoriana, sino del pueblo en general, que necesita un ministerio de transporte mucho más técnico, mucho más efectivo. Por ello es que hoy vemos provincias completamente aislados, apenas existe una maquinaria que permite abrir una trocha al momento para permitir el flujo vehicular, pero que sin embargo, pasado esa fase crítica, las vías quedan como están este rato, bloqueadas parcialmente, y por eso podemos ver los reportes semanales que el 47% de las carreteras del país se encuentran habilitadas parcialmente. Zonas o regiones totalmente aisladas como el austro ecuatoriano, que no puede comunicarse con el centro del país porque las vías que conducen directamente desde el austro hasta Riobamba están cerradas por el tramo de Alausí y de Chunchi. Si usted quiere irse por la vía que va de Santo Domingo a Quito, existen puentes que se han caído, y la única vía alterna que nos quedaría es la Payatanga, pero esa Payatanga se encuentra totalmente destruida, al punto que hoy los ciudadanos de la zona son los que con pico y pala están rellenando los cráteres ahí existentes. Sumado a ello, la neblina que es permanente en el sector genera casi diario accidentes de tránsito. Esto ha puesto en grave riesgo nuestro patrimonio, la vida de nuestros compañeros y de nuestros usuarios. Esto demuestra claramente de que el país no tiene una política en el Ministerio de Transporte que garantice un mantenimiento efectivo de la vialidad, y lo hemos pedido al mismo presidente que es necesario el cambio de su titular, que se ponga una persona, un técnico que conoce del tema y pueda sacar adelante este ministerio que está bastante al momento cuestionado. Como consecuencia de el pésimo estado de las vías al que usted hace referencia, hay una afectación directa a los transportistas. Ustedes tienen ya el monto de las pérdidas que esto significa para el sector del transporte, para poder un poco presentar esto al gobierno. Bueno, nosotros le hemos presentado de manera sustentada y técnico al Ministerio de Transporte el hecho de que el parque automotor de la transportación ecuatoriana no puede operar con normalidad en el territorio ecuatoriano, porque ninguna vía nos garantiza un viaje de ida y de vuelta, porque estamos expensas a que las lluvias caigan en el carretero, y entonces se nos resulta bastante difícil cuantificar con exactitud, pero sin embargo creemos que el 45% de nuestro parque automotor depende de las condiciones en las que se encuentra la vialidad en esta etapa invernal. Eso no nos da la seguridad de un viaje, ni tanto para el propietario del vehículo cuanto para los usuarios. Sumado a ello, el deterioro que sufre nuestro parque automotor por el pésimas condiciones en las que se encuentra la vía, nos obliga a mantenimientos y a reparaciones permanentes de nuestro sistema de carrocerías que en determinado momento, cuando las vías estaban en óptimas condiciones, tenía una duración promedio sin reparación alguna de 10 a 15 años. Hoy carrocerías de 2 años, de 3 años ya tienen que ser mantenidas, porque caso contrario el deterioro es mayor y se va acrecentando día a día. Ahora, esto es evidente.
Doctor Cabrera, ya por una cuestión de tiempo para poder finalizar esta entrevista, antes de eso pues le quiero consultar. Usted dice que ya no hay espacio para el diálogo porque diálogo lo han tenido hace más de un año, pero entonces ¿qué esperan? ¿Qué respuesta esperan en estos momentos por parte del gobierno central? Es decir, si no sale el ministro, por ejemplo, el ministro del ramo de Transporte y Obras Públicas, ¿irían ustedes a movilizaciones? Bueno, luego de la rueda de prensa que dimos el día lunes en la ciudad de Guayaquil, la dirigencia nacional del transporte mantuvo una sesión de todas las federaciones en Guayaquil y resolvimos declararnos en sesión permanente. Estamos generando asambleas nacionales dentro de cada una de nuestras modalidades de transporte a objeto de diagramar algunas actividades que nos lleve a sensibilizar al gobierno frente a los reclamos por nosotros planteados. Pero mire, no obstante de aquello, ya hay sectores como el transporte urbano en la ciudad de Ambato y mañana en la ciudad de Guayaquil que empiezan paros indefinidos de actividades. Y esto no se debe a que el transportista quiere paralizar su operación, es que la operación no puede sostenerse con los costos que actualmente tenemos. Reitero, se nos entregó metodologías tarifarias en el caso del transporte urbano, pero ninguno de los GAT municipales quiere acatarlo. Esto simplemente, ¿qué significa? De que el transportista se encuentra en medio de dos fuerzas, la del gobierno nacional y al mismo tiempo del GAT municipal, pero ninguno de ellos da interés en cubrir. El uno porque emite la resolución, no genera una política que obligue al GAT municipal a cumplir su resolución, ni el GAT municipal quiere acatarlo porque simplemente ellos amparados en su autonomía deciden si acatan o no acatan, y en estos casos no han acatado. El Guayas también decide empezar una paralización el día de mañana. Nosotros vamos a acompañar a los dirigentes nacionales del transporte urbano, inclusive en la noche de ayer el compañero Cristian Sarmiento, que es el presidente de la FETUC del Guayas, sufrió un atentado en su vehículo que fue quemado, incendiado, se puso una bomba explosiva y el vehículo se calcinó ayer en la noche. Estas son las consecuencias que está sufriendo el transportista ecuatoriano por levantar la voz, por reclamar, por protestar. No obstante de aquello, la medida arranca el día de mañana y esto va a ser una bola de nieve que va a ir generándose de ciudad en ciudad, de cantón en cantón. Esperemos que no llegue a mayores, doctor Cabrera, porque los reclamos, sin lugar a dudas, que ustedes hacen son justos. Hay responsabilidad por parte, por supuesto, del gobierno central y de las autoridades también locales que tienen mucho que ver en estos reclamos que ustedes hacen, pero esperemos que pues no escale, que no llegue a movilizaciones, a paralizaciones a nivel nacional, porque usted ha hablado de que el país necesita reactivarse y realmente las movilizaciones no ayudan para nada a esto. Ojalá y se pueda escuchar sus reclamos y pues se tomen las acciones necesarias. Le quiero agradecer al doctor Napoleón Cabrera, vocero de la Federación Nacional de Transporte Liviano, Mixto y Mediano de Ecuador, FENACOTRALI, por habernos acompañado en este espacio y comentarnos un poco acerca de la situación del sector. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. A usted, muy buenas noches.